Ya se ha hecho referencia a que la prescripción permite extinguir obligaciones, deudas, por el paso del tiempo. Pero muy bien, hay que manifestar también que hay formas de interrumpir la prescripción. ¿Cuáles son esas formas? Una de ellas, la presentación de la demanda ejecutiva. Cuando un acreedor presenta demanda ejecutiva solicitando de manera coercitiva, a través del ejercicio del derecho, el cumplimiento de una obligación en donde no ha transcurrido el término de la prescripción, si ese deudor, lleva 2 años y se presenta la demanda, en el caso del pagaré y la letra de cambio, pues esa demanda interrumpe los términos de prescripción. Y eso nos lo dice el artículo 94 de la ley 1564 de 2012, el Código de Procedimiento, el Código General del Proceso. Entonces, la demanda presentada, la demanda ejecutiva, interrumpe el término de prescripción siempre y cuando se notifique dentro del año siguiente a la notificación del demandante. Es decir, un acreedor inicia un proceso ejecutivo, entonces tiene la calidad de demandante en contra de un deudor que sería el demandado. Presenta la demanda. Cuando presenta la demanda, se profiere el juzgado, por parte del juzgado se profiere auto de mandamiento de pago. Ese mandamiento de pago se notifica de manera personal, por estados al demandante, y al demandado se debe notificar de manera personal. Entonces, ¿qué dice la norma? El artículo 94. Se interrumpe la prescripción desde la presentación de la demanda siempre y cuando al demandado se le notifique dentro del año siguiente a la notificación del demandante. Entonces, ahí se interrumpiría la prescripción. Entonces, coloquemos un ejemplo. En el 2020, una persona suscribió un pagaré, una letra de cambio. Ese pagaré, letra de cambio, de acuerdo a los términos de ese documento, prescribe en 3 años. La persona incumple en el 2020, en enero, digamos el 1 de enero del 2020. Y entonces pasa 2020, 2021, 2022, van 2 años, sin que pague. Prescribiría en el tercer año, en el 2023, después de enero del 2023. Pero entonces el acreedor en el 2022 presenta proceso ejecutivo. Admiten la demanda, libran mandamiento de pago, le notifican por estado al demandante. Él tiene que salir a notificar al demandado. Entonces notifican al demandado dentro del mes siguiente. Es decir, que lo hizo dentro del término establecido, que es un año siguiente a la notificación del demandante, que se da en estados. Dentro del año siguiente debe notificar al demandado para que se entienda interrumpida la prescripción desde la presentación de la demanda. ¿De acuerdo? Entonces, interrumpe el término de la prescripción. No permite ello que la obligación se extinga, porque acudió a la jurisdicción dentro del término establecido por la ley. Entonces miren que la presentación de la demanda por parte del acreedor interrumpe el término de la prescripción, y así lo hace saber el artículo 94 de la ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso, el primer inciso. Esa es una forma de interrumpir la prescripción. La otra forma está también contenida en este artículo 94 y nos referimos especialmente a esas obligaciones de carácter de las relaciones particulares, ¿sí? No estoy haciendo referencia, digamos, de manera precisa al procedimiento administrativo de cobro coactivo que se da por parte de las entidades públicas, ¿sí? Aunque las entidades públicas pueden presentar un proceso ejecutivo,
¿Sí? Ellos tienen dos vías, o el proceso de cobro coactivo, que es la forma como las entidades del Estado se cobran las acreencias que tienen a su favor en un documento que preste mérito ejecutivo. Lo pueden iniciar ellos directamente o pueden acudir al proceso ejecutivo. Esta forma de interrupción hace referencia al proceso ejecutivo y es el artículo 94. Y el inciso final de ese artículo es muy importante porque establece otra forma en la cual se interrumpe la prescripción. Nos dice el inciso final de ese artículo 94. El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una sola vez. Es decir, que en un solo evento, el requerimiento escrito del acreedor frente al deudor interrumpe los términos de prescripción. El mismo ejemplo, 2020 firmó, o en el 2020, en 1 de enero, frente a un documento que presta mérito ejecutivo, empezó a incumplir, quedó en mora. Pasó 2020, no pagó, 2021, 2022, no pagó. Si el acreedor le manda un requerimiento, es decir, una petición diciéndole, señor deudor, le solicito de manera respetuosa ponerse al día con la obligación, lo requiero que cumpla con el pagaré, con las cuotas pactadas, etc., y firma y se lo manda por correo certificado, ese requerimiento interrumpe el término de prescripción. No permite que se configure la prescripción, pero por una sola vez. Ya con ese vuelven a contar los tiempos para la prescripción, vuelven a empezar. Si se configura más adelante, pues entonces estarán los elementos y deberá ser declarada por un juez en el caso de que se solicite. Entonces ahí tenemos dos momentos de interrupción de la prescripción, uno dentro de los procesos ejecutivos, la presentación de la demanda, siempre y cuando se notifique al demandado dentro del año siguiente a la notificación del demandante, el ejemplo que he colocado de presente, pues entonces estamos interrumpiendo la prescripción. Y la otra es por un requerimiento, por una petición que haga el acreedor al deudor, pero esto es tan solo por una vez que le interrumpe. Ahí empezarán a contar nuevamente los términos para la prescripción. Muy bien. Recordemos que el tema de la prescripción también, pues es desde que no se presenta pago, desde que está en mora, ¿ya? Entonces, desde ahí se empiezan a contar los términos. Y que cada documento, título, valor, pues tiene un tiempo establecido en la ley para la prescripción. Lo mismo con las obligaciones del Estado. Varía entre 3 a 5 años. Títulos, valores, letra de cambios, pagaré, son 3 años. Muy bien. Y con las obligaciones del Estado se manifiesta o se debe manifestar que se interrumpe la prescripción con la notificación del mandamiento ejecutivo, ¿sí? Con la resolución de mandamiento ejecutivo en los procesos de cobro coactivo. Recordemos que el proceso de cobro coactivo es la facultad que tienen las entidades públicas de hacer efectivas las acreencias que tienen a su favor a través de un proceso coactivo, ¿sí? Coercitivo, a través del ejercicio del derecho para cobrarse esas acreencias. Y ese se denomina proceso de cobro coactivo. En ese proceso de cobro coactivo hay un debido proceso, ¿sí? Hay unas pautas que se deben seguir, hay unos parámetros que se deben tener en cuenta, se ejerce de parte de la persona vinculada al proceso el derecho de defensa y contradicción y, por supuesto, habrá un momento en el cual se libre mandamiento ejecutivo, mandamiento de pago. Ese mandamiento de pago, que ya no es en el ejercicio de una función judicial, sino una función administrativa, la notificación de ese mandamiento de pago interrumpe los términos de prescripción dentro de los procesos de cobro coactivo. Si eso se da, se genera la imposibilidad de que la obligación vaya a extinguirse por el fenómeno de la prescripción. Entonces tenemos aquí unas formas en las cuales, o momentos en los cuales,
se interrumpe la prescripción. La primera que he referenciado es el inicio de un proceso ejecutivo en los términos del artículo 94 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso. El segundo, en ese mismo artículo, el inciso final, nos habla de la solicitud, el requerimiento que haga el acreedor frente al deudor, interrumpe por una sola vez el término de prescripción, volvería a contarse después de ese requerimiento. Y el tercer momento, en los procesos de cobro coactivo que adelantan las entidades del Estado, cuando se notifica el mandamiento de pago, se interrumpe el término de prescripción. Ello, por supuesto, si no se ha configurado. Si ya se ha configurado, lo que seguiría entonces es la presentación de excepciones en los dos eventos, excepciones de mérito, en este caso, la prescripción extintiva de la obligación. Entonces, ahí están esos tres momentos de interrupción de la prescripción que quería compartirles a todos mis estudiantes y a las personas interesadas en estos temas. Muchas gracias.